Bien, buenos días a todos. A nosotros nos toca explicar este día lo que sería las partes de un programa en C#. Prácticamente sería la estructura que tiene un programa. En este caso lo presentamos José Álvaro, María Teresa, Ronald Alcides y Tamara Sofía. Vamos a comenzar retomando lo que sería la definición de qué es C#. En este caso, C# es un lenguaje de programación multiparadigma desarrollado y estandarizado por Microsoft como parte de su plataforma .NET. Cuando decimos multiparadigma, nos referimos a que el lenguaje soporta diferentes paradigmas de programación. Ahora bien, ustedes se han de preguntar qué es un paradigma de programación. Generalmente, cuando nosotros estamos programando, tenemos diferentes formas de hacerlo. Por ejemplo, la forma que yo utilizaría para programar puede ser muy diferente a la que ustedes utilizarían. Entonces, a esa forma de abstraer las cosas de la realidad y pasarlas a un lenguaje de programación, a eso se le conoce como paradigma. Existen diferentes paradigmas, entre ellos tenemos lo que sería el paradigma estructural, que es el con el cual comenzamos nosotros en base a estructuras como las estructuras selectivas, etc. Tenemos también el funcional, que es cuando ya implementamos funciones, el orientado a objetos, el orientado a eventos, entre otros. A eso se le conoce como paradigma. Ahora bien, la pregunta que nos surge cuando vamos iniciando en esto de la programación es ¿en qué programa podemos escribir código? Y tenemos diferentes respuestas. La primera de ellas sería un editor de código, que generalmente es un programa bastante sencillo en el cual podemos escribir código para diferentes lenguajes. Pero ya hablando de lo que sería un lenguaje como C#, ya necesitamos un entorno de desarrollo integrado o en su abreviación IDE. Y un IDE es una aplicación informática que proporciona servicios integrales para facilitarle al desarrollador o programador el desarrollo de software. Ahora bien, cuando decimos servicios integrales nos referimos a que un IDE tiene todo un conjunto de herramientas ya incorporado y desde el cual podemos crear diferentes proyectos. Generalmente los IDE se especializan en ciertos lenguajes de programación, no en todos, a diferencia de un editor que nosotros podemos escribir código de cualquier lenguaje prácticamente. Los IDE ya van más enfocados en ciertos lenguajes. Y algunas características de ellos serían que cuentan con estructura para proyectos completos. Por ejemplo, si nosotros queremos crear un sitio web, ya tenemos todas las herramientas disponibles para hacerlo. También todas las herramientas ya vienen integradas. Por ejemplo, algunos cuentan con emuladores, en el caso de Android Studio, que es otro IDE, que ya cuenta con su emulador para probar las aplicaciones directamente. Y otra característica es la refactorización de código. La refactorización de código consiste en que nosotros podamos reestructurar todo nuestro código sin alterar su funcionalidad. Por ejemplo, si nosotros tenemos un proyecto de una cantidad n de archivos en la cual estamos utilizando que ya sea un método o una variable y queremos cambiarle el nombre a esa variable, pero nos damos cuenta que esa variable se está utilizando en todos los archivos del proyecto, sería bastante tedioso ir uno a uno cambiándoselo. Entonces, con la refactorización lo que podemos hacer es desde un archivo cambiárselos a todos al mismo tiempo sin afectar su funcionalidad. Así nos generaríamos errores al momento de compilar lo que sería nuestro programa. Ahora bien, ya que sabemos que es un IDE y en este caso utilizaríamos Visual Studio, hay que conocer cómo está conformado. El día de ayer nuestros compañeros retomaron esta parte, pero no está de más recalcar o retomar este punto para aclarar ciertas dudas o tener más clara una idea.
Por ejemplo, en el caso de Visual Studio, tenemos lo que sería la barra de menú, de donde nosotros podemos acceder a todas las funcionalidades del IDE. También tenemos la barra de herramientas, podemos encontrar atajos a las funcionalidades más usadas del IDE, barra de estado, muestra información para el programador, como el número de línea seleccionada, por ejemplo, dónde estamos posicionados y todo eso. Área de trabajo, se codifica o se diseña una aplicación. En el área de trabajo es donde nosotros escribimos el código. El explorador de soluciones muestra los archivos que componen el proyecto. Propiedades de objetos muestra las propiedades de cada objeto seleccionado. Generalmente cuando estamos haciendo un programa, haciendo uso de diseño de interfaces. Y ahora vamos con lo siguiente, cómo se estructura un programa en C#. Lo primero serían las librerías. En este caso, si ustedes se fijan, cada lenguaje de programación tiene diferentes instrucciones para realizar la misma tarea, por lo que, por lo que no son compatibles entre sí. Por ejemplo, la forma de crear quizás una estructura de selección en JavaScript, digamos, por ejemplo, no va a ser la misma que en Java. Se utilizan ciertas palabras reservadas propias de cada lenguaje. Entonces ahí es donde cambia un poquito, aunque la lógica, como ya sabemos, siempre va a ser la misma. Entonces, comenzando con las librerías, son archivos previamente definidos por el programador o por el sistema donde se encuentra el código que se va a utilizar en todo el programa. En este caso, la librería sería ahí donde dice Using System. Esa sería la librería que nos da lo que es C#. Después vamos con lo que sería el espacio de nombre. Es un conjunto donde pueden existir los identificadores creados en librerías y los creados en el propio espacio de nombre. En este caso, él va a contener lo que serían las clases. Y la clase es un tipo de elemento que puede contener métodos. Sería esta parte de acá. Ahora, ¿qué son los métodos? Son los espacios donde se escriben las funciones del programa. Generalmente ahí va toda la funcionalidad de nuestro sistema. La estructura se puede ver como un encapsulamiento donde en el espacio de nombre están las clases. Dentro de las clases aparecen los métodos y en los métodos están todas las funcionalidades. Todos ellos utilizan clases y métodos definidas en la librería. En este caso, se están utilizando todo lo que pertenece a System. Esa sería la estructura prácticamente de un programa en C#. En este caso, mis compañeras van a continuar con la siguiente área. Bueno, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Las aplicaciones de consola. Se pueden definir una aplicación de consola como aquella que se ejecuta en una ventana de MS2, es decir, línea de comandos. La MS2 es un sistema operativo de líneas de comandos, y esta no hay gráfica donde había unas letritas blancas sobre un fondo negro, aunque hoy en día ese sistema se ha reemplazado, pero mantiene una consola de línea de comando llamado CMDX. Es un entorno de desarrollo facilitado por Microsoft Visual Studio.net. También se requiere primordialmente de una clase principal que interactúa con la consola de MS2, la cual ya antes la mencionó mi compañera, y también mediante una clase se consigue mostrar información en la pantalla, así como capturar la información que introduzca el usuario. Cabe destacar que los métodos de cada clase pueden ser de tipo char y double. Cuando un método en char significa que no es necesario crear un objeto a partir de una clase para invocar a sus métodos. Es posible hacerlo indicando el nombre de la clase seguido de un punto y el nombre del método. Ahora bien,
Un método es un bloque de código que contiene una serie de instrucciones. Un programa hace que se ejecuten las instrucciones al llamar el método y especificando los argumentos de métodos necesarios. En C#, todas las instrucciones ejecutadas se realizan con el contexto de un método. El método main es el punto de entrada para cada aplicación de C# y se llama mediante Command Language Runtime, abreviado sería CLR, cuando se inicia el programa. Las firmas de un método se declaran en una clase o struct al especificar. Puede ser static. Opcionalmente, si se indica, se podrá llamar al método sin tener creada una instancia, o lo que es lo mismo, un objeto de la clase que contiene el método. También un nivel de acceso opcional, como por ejemplo public o private. El valor predeterminado siempre va a ser private. Modificadores opcionales, como por ejemplo abstract o seal. El valor devuelto o si el método no tiene ningún void, el nombre del método y los parámetros del método. Los parámetros del método se encierran entre paréntesis y se separan por comas. Los paréntesis vacíos indican que el método no requiere parámetros. Y por último sería el cuerpo del método. Bien, ya viendo lo que es un poco algunos métodos que ocuparíamos esencialmente cuando escribamos código en lo que es C#, aquí mostraremos unos cuantos, pero obviamente hay muchos más que esperaría también de que ya sea los investiguemos y de igual manera pues progresivamente los iremos ocupando y necesitando mediante vayamos codificando en lo que es en Visual Studio. Para comenzar, en el caso del método getLine, este menciona que es el que se usa para mostrar texto en consola y este es el método pues que escribe cualquier valor que nosotros necesitemos como cualquier parámetro. Prácticamente con este, al escribirlo y bueno, en este caso escribir la sentencia, todo lo que pongamos dentro de él será mostrado al usuario, en este caso en consola, ya que pues así estamos trabajando. A comparación, lo que es el método grade, eh, pues si se fijan también hay una cosa esencial que muchas de estas palabras reservadas son simplemente pues palabras en inglés y que eso también a la persona que conoce inglés o conoce un poco se le va a facilitar ya que pues es de una manera fácil traducir lo que el método prácticamente hace. Con lo que es el método grade, a diferencia de lo que es el getLine, simplemente, pues, en este caso no habría un salto de línea al finalizar lo que es la línea de comando, cosa que sí pasa en lo que es la getLine. En el método readLine, se menciona que se usa para recoger la información que el usuario introduce cuando la aplicación así lo requiera. Esto también, pues, va muy ligado a lo que eran los métodos anteriores, ya que cuando se ejecuta, todo lo que escriba en este caso el usuario en la consola, luego de que pues se ejecute esta línea, será capturado ya sea por alguna variable o lo que en este caso pues esté determinando que esté ejecutando este método, ya sea números, palabras o algunas otras cuestiones. En el caso del método read, en este caso pues es muy similar a lo que es el readLine, solo que la diferencia esencial es de que en el read va a capturar todo lo que se le escriba, pero no, bueno, a diferencia de lo que es el readLine, en el readLine va a capturar cuando nosotros demos enter para hacer el salto de línea, en este caso manualmente por nosotros. En el caso del método read, cada vez que nosotros ejecutemos, o en este caso eh, presionemos una tecla en el teclado, esta va a ser capturada al instante. Y eso también va a determinar, pues, para qué es lo que queremos el método. Y pues, así podemos ocuparlo de mejor manera para una cosa u otra.
En el caso de lo que es el método readKey, este menciona que es de los más comunes del método, prácticamente lo que él hace es detener la ejecución del programa hasta que el usuario presione una tecla para que se finalice. Prácticamente lo que hace es de que cuando estás ejecutando la consola, hace un stop para que el usuario decida cuándo salirse de ella o cuándo no, ya que si no es así, puede ser, y que eso lo confirmamos nosotros, de que va a ejecutar todo lo que está en la consola de una sola vez y prácticamente en ocasiones no podemos observar lo que en este caso nosotros codificamos. Ya sea si simplemente es mostrar un texto, lo va a ejecutar y se va a cerrar al instante, con lo que ese readKey va a ser un alto y podemos en este caso leer perfectamente y hasta cuando nosotros queramos nos salimos de él, de la consola en este caso. Bueno, puedes continuar con lo que antes se mencionaba acerca de las estructuras generales. Las clases son una estructura de datos que combina campos, métodos y otros miembros de una función en una sola unidad. Una declaración de clase comienza con un encabezado que especifica los atributos y modificadores de la clase. El encabezado es seguido por el cuerpo de la clase, que consiste en una lista de declaraciones de miembros escritas entre delimitadores. Las clases se declaran mediante la palabra definida clase o palabra reservada, seguida por un identificador único. Podría ser un ejemplo, public class customer. En la estructura, son structs. Un tipo de estructura es un tipo de valor que puede encapsular datos y funcionalidades relacionadas. Los tipos de estructura tienen semántica de valor o referencia, es decir, una variable de un tipo de estructura contiene una instancia del tipo. Por lo general, utiliza dos tipos de estructura para diseñar tipos pequeños centrados en datos, por ejemplo, .NET. .NET se usan los tipos de estructura para representar un número entero real, booleano, de carácter Unicode. Unicode es char o string. Y una instancia de tiempo que es conocida como data. En las interfaces, una interfaz puede definir métodos que deben tener una implementación. No puede declarar datos de instancia como campos, propiedades implementadas automáticamente o eventos similares a propiedades. Por ejemplo, incluir el comportamiento de múltiples fuentes en una clase es importante saberlo porque el lenguaje no admite la herencia múltiple de clases. Se debe usar una interfaz si se desea disimular la herencia de estructuras, porque no se puede heredar de otra estructura a una clase. Las enumeraciones es un tipo de valor definido por un conjunto de constantes con nombres del tipo numérico integral subyacente. Por defecto, los valores constantes asociados a los miembros en un son tipo int, comienzan con 0 y aumentan en 1 siguiendo el orden de texto. Los delegados es un tipo que representa referencias a métodos con una lista de parámetros particular y un tipo de retorno. Cuando se crea una instancia de un delegado, puede asociarse la instancia con cualquier método compatible. Puede ser estático a un método de instancia. Los delegados pueden encadenarse entre sí. Por ejemplo, se puede llamar a varios métodos en un solo evento. En este caso, pues muchas gracias a todos también por escucharnos. Vamos a lo que es explicarles también gráficamente con un programa para que lo puedan observar y solo me confirman si lo pueden ver. Permítanme.
Bien, acá lo que sería el Visual Studio, en este caso yo estoy ocupando la versión 2019. Esta es lo que es la interfaz que, como mencionaban, pues el día de ayer también vimos un poco de lo que es esa introducción a lo que sería Visual Studio. En este caso voy a ejecutar lo que es un programa que hice ya con antelación, pero pues simplemente mencionar de que de igual manera lo podemos crear acá, en lo que es crear un proyecto, y en este caso vamos a coger lo que sería la aplicación de consola en el lenguaje C# y verificar bien, ya que también se puede confundir, y escoger lo que sería la versión de Visual en este caso. En ese caso, pues dependerá también del equipo que estén ocupando. Va a cargar y ejecutar las operaciones de diferente velocidad. En este caso, lo que vemos es un código un poquito simple, pero lo que queremos también es explicar y que vean cómo es que funciona lo que es un poco lo que es codificar en lo que es C#. Comenzamos con la parte de arriba, con lo que mencionaban anteriormente, que serían las librerías. Acá en este caso hay pocas, pero determinadamente el programa que estemos codificando vamos a ocupar más o menos, y eso pues va a hacer que esa parte pues sea más extensa o no. En el namespace aquí vamos a verificar o vamos a observar el nombre que le pusimos también al que es el proyecto. Las clases, en este caso pues todo lo que se contendrá adentro y que podrá ser ejecutado, que es parte también de lo que vimos anteriormente con lo que es el texto. Y aquí comenzamos con la ejecución. Voy a ejecutar el programa, bueno, voy a depurarlo en este caso. Aquí, si se fijan, también podemos ocupar los hotkeys o los atajos de teclado, ya sea si no queremos simplemente pues hacer esto, ir hacia la parte de arriba, buscarlo, ya sea podemos dar F5 o lo que es control F5. Veremos que se nos abre lo que es una consola y prácticamente comenzará la ejecución de todo lo que es las instrucciones que nosotros hicimos. En este caso, al primero me pide me solicita que pide que escriba mi nombre. Luego que escriba mi edad. Y luego se ejecuta lo que es un if else dentro lo que es un for. Acá voy a explicar unas cositas mediante lo que mencionaba anteriormente. Acá estoy ocupando lo que es el método grade y aquí el método greatLine. Si nos fijamos en lo que es la parte de aquí arriba, cuando dice escriba su nombre y yo escribo lo que es el mío, estamos haciendo el llamado de este método, el método grade, y aquí el método readLine, donde capturamos en este caso lo que el usuario va a escribir en la consola. Cuando queremos mostrar en este caso en consola algún texto, debemos hacerlo en lo que es entre comillas, cuando necesitemos mostrar texto. Cuando en el caso sean números o variables, no es necesario realmente ocuparlas. Si nos fijamos en lo que es el grade y el greatLine, mencionaba de que la diferencia, una de las diferencias también más notorias, es de que al finalizar no hace lo que es un salto de línea. O sea que aquí si vemos en lo que es al finalizar de edad y nombre. Ya que acá, como vemos, estamos ocupando un greatLine, pero aquí solamente un grade. Más adelante, pues, volvemos a ocupar un greatLine y en esta parte de acá hacemos
el llamado también a una variable que fue la que determinamos acá. Y en el caso de las variables se tienen que poner antes de ella lo que es a futuro será. En ese caso, pues determinándola que en este caso sería un string para que admita lo que es una cadena de caracteres. Y una cosa muy importante es de que pues no podemos ejecutar una variable o llamarla sin antes pues haberla creado. Siempre tenemos que crearla antes, ya sea si la vamos a ejecutar hasta el final del código o una línea después, pues eso ya dependerá del uso. Pero pues, por ejemplo, para dar una idea, si yo borro o le escribo una S de más, acá, si notarán, me comienza a dar errores en la parte de abajo del código, que me dice que pues prácticamente esta variable o esta palabra no existe en el contexto de todo lo que es la codificación. Pero al retornarla como estaba antes, automáticamente la detecta. Y pues esto era lo que les mencionaba. Una cosa también pues muy importante es de que Visual Studio en este caso hay que escribir de una manera muy correcta, ya que pues como se fijaron, una letra o en este caso mayúsculas o minúsculas las va a distinguir como palabras diferentes. Así que también pues hay que tener cuidado si es que hacemos una variable con la primera letra mayúscula y al finalizar cuando la queremos ocupar la ponemos minúscula, Visual no lo va a tomar como palabras diferentes. En el caso de aquí abajo, pues simplemente creo otra variable, en este caso ya no string, sino que int, que contendrá pues números enteros en ese caso. Hago simplemente lo que es una resta y a lo que comienzo con crear un if. Acá en este caso, si se fijan en lo que es en los line, hago lo que es una concatenación de texto y variables. Aquí lo encontré dos maneras de hacerlo. Esa es en lo personal en la que más me acostumbré y visualicé de que es de manera más correcta. Pero también existe esta manera. Cuando escribimos, cuando comenzamos a escribir, notamos que se nos despliega lo que es en este caso IntelliSense, que prácticamente Visual nos ayuda a lo que es trabajar de una manera más armoniosa y nos despliega pues estos menús donde nosotros podemos observar y agilizar con código lo que nosotros necesitemos. En el caso de que yo quería escribir lo que es consola y viendo lo que he estado haciendo o una de las cosas más ocupadas en el momento de la codificación sería console y para ocuparlo ya sea doy enter o doy doble tap también para auto rellenar todas las sentencias o la instrucción. Escribo line. Y aquí, como mencionaba, hay que abrir comillas. Si nos fijamos, siempre nos va a ayudar lo que nuestro id en este caso. Y si se fijan, nos menciona que se esperaba un punto y coma. Y eso también va a ser notorio en la parte de aquí abajo. Acá podemos verificar todos los errores o advertencias y de igual manera lo podemos hacer en la parte de arriba. Siempre hay que verificar esto porque al finalizar cada sentencia hay que finalizarla con lo que es un punto y coma. Ya que por ejemplo al ponerlo se quita el error y también se quita la parte roja de aquí arriba. Si en este caso pues simplemente estoy escribiendo texto, pero yo lo que quiero es concatenar lo que es una variable. El concatenar simplemente sería unir dos
ya sea texto, una variable o alguna otra cosa en una misma línea para mostrar en ese caso con lo que es el método getLine. También la podemos hacer con una más. En otros lenguajes es diferente, por ejemplo en PHP solamente con un punto. Y en este caso solo pongo lo que es nombre. Automáticamente me detecta que nombre es la variable que con antelación yo creé y la pone en este caso en color azul. Aquí en la parte de aquí arriba lo voy a cambiar a getLine. Guardo. Ya que pues también les recomiendo que guarden, no vaya a ser de que por alguna cosa se les vea la luz y pierdan lo que es el código que han estado creando. Ejecuto la consola. No la cerré, perdón. Aquí ya me abre la nueva. Si se fijan, pues aquí ya me da el salto de línea que en la primera consola no me lo dio. Me pide mi edad. Y si se fijan, pues en ese caso estas son las dos maneras. En el caso de la concatenación de la variable. Aquí simplemente pues se ve diferente porque omití los dos puntos y el espacio que sí existe aquí. Pero pues al observar pues es prácticamente lo mismo. Aquí será a gusto del programador cuál es la que a más beneficios se le da más uso o se le facilita de mejor manera. Abajo simplemente hago un if y dentro de cada uno hago un for para lo que vieron pues el caso de dependiendo la edad. Yo simplemente imprimo esa misma cantidad de veces este mensaje. De igual manera, pues concatenando lo que es la variable que estaría creando dentro del int. En ese caso, como mencionaba, se tiene que definir antes de la variable qué será esa en un futuro. En este caso int, perdón, en este caso i será un int. Inicializará perdón, en un 0. Y pues la condición es cuando sea mayor o igual a edad 1, pues esta se detendrá. Y cada vez que esta vuelva a comenzar, pues simplemente aumentará en 1. Y al finalizar, tenemos lo que es el read key que mencionaba, ya que pues si no entraría en lo que es, como lo que mencionaba, prácticamente acá, cuando el usuario desee, podrá cerrar la consola y pues será de un mejor agrado para quien lo esté ocupando. Y pues prácticamente esto sería lo que es un pequeño programa muy, muy parecido es que ocuparemos algunos en lo que sería los códigos a futuros que realizaremos en este lenguaje y en este IDE. Y pues por el momento eso sería todo. Y muchas gracias por ver esto. No sé si tienen alguna duda, ingeniera. Bueno, quizás antes de decir dudas, hijo, quiero felicitarlos. Me ha gustado muchísimo la manera en que han hecho ustedes su exposición. Esas dos partes que hicieron, que primero pues mencionaron exactamente la estructura completa de un programita y luego pues lo llevaron a la práctica. Es decir, me gusta cómo lo trabajaron, están bien organizados. No esperaba menos, la verdad que todos pues los que me están ayudando con esto lo han hecho bastante bien, ¿verdad? Pero está bien, bien bonito. Quizás solo pedirles, la primera parte es una presentación, ¿verdad? Sí, así es. Entonces, a ver si me hace el favor esa presentación que me la cuelgue por aquí en Teams para que sus compañeros pues la tengan ahí, ¿verdad? Por efecto de examen también. Y pues la vamos a dejar ahí, ¿verdad? Porque está bastante interesante. Me gusta mucho la forma en cómo se ha descrito toda la estructura
evidentemente, ¿verdad? No podemos nosotros abordar todo lo que se ha visto en cuanto a todas las estructuras porque es difícil, pero acuérdense que aquí pues depende lo que el ejercicio les vaya pidiendo, ustedes se van adecuando a la estructura que ya conocen. Hay puntos principales que me gustó que tocó, ¿verdad? Más que todo lo de la aclaración de las variables, que ese es el tipo de datos que debe de llevar. ¿Qué sucede si usted el nombre se lo cambia? Yo recuerdo que al inicio yo insistí muchísimo en eso, ¿verdad? Porque ese es uno de los errores más grandes de computación, perdón, de programación, ¿verdad? Es decir, ¿qué pasa si yo le pongo edad y después le pongo edad y un espacio, ¿verdad? Y ahí la cosa cambia. Entonces, me gusta eso. Estoy viendo que he aplicado dos de las estructuras, ¿verdad? Bueno, tres casi, porque vi for dos veces ahí, vi el if. La verdad que está bastante completito. Creo yo que mayor duda en mi caso no hay. Por aquí estoy viendo en el chat, no sé si ustedes pueden ver ahí. Hay dos compañeros que me imagino que solo están a través de chat para ver si usted me les puede responder sobre la duda, ¿verdad? Pero yo sí me siento bastante satisfecha por todo esto, la verdad no, o sea, no tengo alguna duda, algunas cositas que igual pues eso tiene que irse trabajando, ¿verdad? Con el tiempo, pero pues yo estoy satisfecha. No sé si podemos ver ahí que dice Luis Antonio y Kevin Antonio, creo que nos están preguntando algo por ahí. Ok, también pues otros compañeros de equipo. En el caso de Luis menciona de que cada vez que voy a escribir un valor numérico, debo identificarlo por entero o el tipo que sea. Creo que se menciona o te refieres a lo que es en la parte de lo que es el código. Perdón. No sé si te refieres a eso, si me puedes confirmar para proseguir con lo que es la respuesta. En el caso de Kevin, mencionabas la línea 18. En el caso pues de el signo de dólar, eso será pues para poder concatenar dentro de lo que es, y sí, perdón, no expliqué eso, para concatenar dentro de lo que es el line y de las comillas, simplemente pues cuando queramos en el caso de convocar a lo que es una variable, simplemente pondremos entre llaves el nombre de la variable y pues así es como sería la segunda forma en el caso que podamos concatenar diferentes cosas. En ese caso, en el caso sería un texto y una variable. Como mencioné, pues aquí ya es muy a gusto de cada quien qué estructura pueden ocupar, ya sea con el signo de dólar y llaves, o simplemente escribir texto por aparte y luego con un más llamar o convocar a la variable. Cada vez que un valor. Sí, en el caso de que, por ejemplo, le voy a hacer acá la explicación, si yo quito lo que es el string, si te fijas, comienza a darme errores y que primero me dice que no existe la variable como tal. Entonces, pues esto es sí o sí necesario. Eh, ya más adelante, pues, mediante yo también conozca más del lenguaje, pues ya, ya veré si para ciertas o casos específicos no será necesario, pero al momento, pues sí es, en el caso de la variable que quiero que recoja el nombre, sí tengo que ponerle en el caso de string lo que será, ya sea, si sea simplemente que recoja lo que es un valor numérico o una línea de texto. No sé, compañeros, Luis y Kevin, si me di a entender con la respuesta.
qué es quizás para que les quede un poquito más claro a ellos? ¿Qué es ese string? ¿Qué es? O sea, la palabra string, ¿qué es? Ok. Es decir, ese es el tipo de dato que acompaña la variable, el tipo de Exacto. dato que acompaña la variable, ¿verdad? Eso es. Entonces, evidentemente ahí usted la está habilitando para que pueda captar la cadena de caracteres, ¿verdad? Eso es así. Ok. Sí, exactamente. Ok. Por aquí dice otra consulta, Luis. Ajá, no. Lo que pasa es que él está preguntando, hijo, que quiere saber, dice, sí, por ejemplo, en cada vez que la introduzca debe ponerle que es entero, pero ¿a cuál? ¿A cuál? ¿A la variable? ¿Que a la variable? ¿A cuál variable me le ha puesto entero? Fecha. Entonces él dice que si cada vez que lo utilice tiene que ponerle entero. ¿Qué me dicen? Y aquí quizás pueden participar otros compañeros. Vale, en este caso Yo no es creo que necesario, quizás Ujú, no es necesario. porque al inicio se le define el tipo. Ya ujú. después solo se utiliza la variable, no es necesario estárselo definiendo a cada momento. Correcto. Es la declaración de variables que nosotros hacíamos. ¿Se acuerdan que yo les decía, no, primero pongan inicio, después hagan la declaración de las variables? Hay que decirle qué es lo que debe de aceptar, ¿verdad? Es decir, es como que ustedes le digan, mira, esta variable, en este caso creo que es fecha y edad, creo que es la otra también. Entonces, solo me le vas a dejar entero, ¿verdad? Pero imagínense que si yo quisiera ponerle a fecha otro tipo, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Entonces, pues se le pone otro tipo y eso es lo que va a dejar entrar, ¿verdad? No es necesario estárselo poniendo todo el tiempo. Acá también mencionaban qué pasaría si en el caso de cuando ocupe el getLine o el grade, no ocuparía lo que es las comillas, sino que las Ujú. comillas simples. Acá lo acabo de mencionar o lo acabo de hacer y pues no puedo proseguir con lo que es eh, con el código, ya que me muestra lo que es un error, ya sea aquí en la parte de la ventana de errores y dentro del código. Así que pues con eso te respondo de que pues sí es necesario escribirlo con comillas y no con comillas simples, ya que aquí yo lo intento ejecutar y me dice que hay errores de compilación y no puedo proseguir. Lo que sucede también es que las comillas simples se utilizan para caracteres, no para cadenas de texto. Para cadenas de texto se utilizan lo que son las comillas dobles, por eso genera el error. Precisamente a decirles yo, iba que todas esas cositas que ustedes están preguntando, yo les decía ayer, miren, aquí la diferencia puede ser una coma, un punto y coma, un espacio, una letra mayúscula. Tienen que tener cuidado con eso, ¿verdad? Porque incluso puede tener todo el código en perfecta condición, pero si usted en vez de ocupar un punto y coma utiliza una coma, la cosa ahí ya se complicó. Eso ustedes lo tienen que ir viendo a la hora en que ustedes van trabajando, ¿verdad? Incluso a veces el separador de un entero y un decimal, esas cositas lo va dando cada uno o cada lenguaje de programación y despacio va uno acostumbrándose a lo que va pidiendo, ¿verdad? Quizás ahorita solo exactamente en donde está la ventana, en donde se muestra, mejor dicho, el resultado de la compilación. Si a ustedes les sale ventanita de error ahí es porque alguna cosa está fallando. Pueden haber varios tipos de error. El error más común que se da, ya para la gente que tiene su rato en esto, a veces es error de sintaxis, que es ese que estamos hablando, que le pusimos una coma, que le pusimos un punto en vez de punto y coma, ¿verdad? Que le pusimos, que se nos olvidó cerrar algo, es decir. Entonces eso quiere decir, ajá, correcto, por ahí está diciendo el compañero, mire, se esperaba punto y coma.
Ese es el error de sintaxis, ¿verdad? El que usted tiene que irse adecuando. Pero miren, es tan bonitos estos lenguajes ahora orientados a objetos que les dicen qué línea está. Saben que cuando nosotros iniciamos, bueno, ya no puedo decirles la edad, ¿vea? Pero hace mucho tiempo, nosotros estábamos a ciegas, o sea, daba un error y había que buscar en todo el código a dónde estaba el error. Solo le decía, no, o sea, miren, no compila, no corre, no compila. Aquí está bien sencillo cuando es error de sintaxis. El otro error que se puede dar es el error de lógica, ¿verdad? Incluso por ahí alguien me decía, mire, ingeniero, fíjese que a mí me corre, pero no me hace nada. Es decir, no tiene errores de lenguaje, no tiene errores de sintaxis, todo se lo ha leído bien, no ha cometido error ni de digitación ni nada, pero no le hace nada. Entonces ese es el error de lógica. Algo que nosotros queremos que haga, no lo estamos haciendo bien, pero la máquina no piensa, eso somos nosotros. Si aquí lo que nos están dando solamente es un lenguaje para que nosotros podamos entendernos entre nosotros y el equipo, ¿verdad? Pero entonces el de sintaxis es un poco más delicado, ¿verdad? Porque ustedes dicen, no, es que fíjese que yo lo he pensado así, pero sí corre, pero no me da nada. O mire, sí me da, pero me da otra cosa, ¿verdad? Que era lo que yo les decía, pues los algoritmos deben de funcionar para resolver lo que se le está pidiendo, ¿verdad? No cosas diferentes, porque entonces es un algoritmo o un programa diferente. Ese es otro error. ¿Quién me puede decir qué otro tipo de error existe? Falta uno. Hablamos de error de sintaxis, hablamos de error de lógica. ¿Cuál otro? ¿Quién me dice? Ahí los compañeros. Ajá. Error de ejecución, que es cuando Ok. se está corriendo. Ok, ¿y eso de ejecución qué quiere decir? Generalmente es cuando uno compila el programa. Para eso hay que entender primero qué hace el compilador. Generalmente lo que hace es traducir las instrucciones que nosotros colocamos en el lenguaje a un lenguaje de máquina para que lo entienda el microprocesador de la computadora. Ahora, el compilador verifica tres cosas para que se traduzca correctamente. Lo primero que hace es un análisis léxico. ¿Qué quiere decir esto? Que se use correctamente las palabras clave, los operadores, en fin, la ortografía. Que no se vaya a utilizar, por ejemplo, una palabra clave o reservada en una variable. También el otro sería el análisis sintáctico. Uso de paréntesis, corchetes, llaves, punto y coma, para que se escriba conforme las reglas del lenguaje. Y el último sería el análisis semántico. Generalmente se basa en verificar que las variables reciban el mismo tipo de datos del que fueron definidas al inicio. Perfecto, así es. ¿Cuál creen ustedes que es el error más grave que se puede, de estos tipos de errores, cuál será el error más preocupante para un desarrollador? Yo creo que sería el de lógica, ya que pues sí estamos hechos para solucionar errores, vea. Y necesitamos bastante la lógica. Exactamente, es lógico. Eso es. Porque entonces, ¿qué sucede? Pues sí, si usted se sabe todo, que no tengo que poner coma, que sí debo poner punto de coma, que debo de agregar este método, que el primer método debe ser tal, y usted se sabe todo. Pero si verdaderamente la lógica, por eso es que yo les decía, de hecho la asignatura se llama lógica computacional, ¿verdad? Es de pensar en lo más óptimo. Probablemente otro compañero, si nosotros le decimos que queremos hacer este programita, lo hubiese hecho distinto, ¿verdad? Y eso no quiere decir que esté malo o esté bueno, que era lo que hablábamos, ¿verdad? Sino que su lógica es diferente, pero ¿cuál lógica es la lógica más óptima? ¿Verdad? Es decir, vamos buscando que también el programa no esté sobrecargado, no hagamos cosas que se puede hacer con algo más o menos largo, digámoslo así, ¿verdad? Entonces, ese pensamiento, esa lógica es la que es un poco más preocupante, ¿verdad? Para el desarrollador. Fíjense que todo esto, claro, ustedes están bien frescos, ¿verdad? Yo les veo muchísimo potencial a todos. Claro, ¿verdad? Tienen ya un poquito de su experiencia también. Entonces, esto es bonito porque generalmente el que empieza de cero,
aquí cuesta un poquito agarrar el envión, como dicen, ¿verdad? Y uno medio se pierde, pero hay que seguir adelante. La verdad que esto es decir, solamente de utilizar todo lo que nosotros ya vimos, lo que ustedes ya conocían y aplicarlo a este lenguaje, ¿verdad? No estamos viendo entorno gráfico todavía, estamos viendo solo modo consola. El entorno gráfico todavía es más fácil, ¿verdad? Ahí solo es de que usted le ponga colores y todo lo demás, ¿verdad? Y forma que no se vea así como decía la compañera en ventana similar a la de DOS, ¿verdad? Pero, es decir, es de aplicar todo esto que incluso los compañeros han dado este día, lo que nos dieron el día de ayer, ¿verdad? También, para empezar a trabajar. Ustedes tienen una cantidad de algoritmos ya hechos. Yo creo que sería bueno que cada quien dentro de sus posibilidades, ¿verdad? Yo entiendo, pudiese empezar a trabajar, ¿verdad? Ya el compañero nos brindó ahí el link de donde se podía bajar. Media vez ustedes se logueen con el Live Exam, ustedes tienen esa posibilidad. Y entonces empecemos, no nos detengamos, porque acuérdense que aquí solamente es un ratito que nos vemos, ¿verdad? Ok, yo no sé si hay algún otro comentario o solamente quiero darles algunas indicaciones. Solo una cosa, ya está la presentación ahí en archivos para que la puedan observar también. Perfecto, hijo, muchas gracias. ¿Alguna otra duda? Bueno, el día de mañana les voy a entregar yo los 8 ejercicios, tal como hicimos con los algoritmos. Mañana les voy a explicar paso a paso qué es lo que yo requiero con cada ejercicio. Como ya son programitas, el diseño también de programación va a ser de ustedes, ¿verdad? Evidentemente, pues ahí ya vamos a calificar el uso del lenguaje, ¿verdad? La manera en cómo programan, la lógica, que es lo que me interesa más a mí también. Entonces yo mañana les daría ese detalle y mañana mismo para que vayan pensando, estos equipos que han pasado ahorita, tal como les dije, tienen el 50% de la nota del último parcial, no actividad, ¿verdad? Quiere decir que su parcial lo van a hacer en base a 5. Ese es mi pensamiento. De repente pudiese ser que yo el día del examen les diga, fulano, sutano y mengano ya no lo hagan porque ya tienen su nota. Pero de repente, ¿verdad? Eso pues hay que considerar otras cosas. Entonces, lo que les quiero decir que necesito que vayan pensando para el día de mañana 2 equipos más para seguir haciendo programitas de C#. A estos 2 equipos yo les daría qué programita quiero que se trabajen entre miércoles y lunes, ¿verdad? Para que los hablemos con los compañeros así como lo hemos hecho de esta forma, ¿verdad? Entonces serían 2 equipos más que es prácticamente la otra semana, únicamente ya la que tenemos de clase, ¿verdad? Después pues ya vamos a parcial. Para que vayan pensando, sí me gustaría que por favor se organicen. Me ha gustado mucho esta última exposición porque veo que están bien organizados, veo que todos leyeron sobre todo, ¿verdad? Entonces eso quiere decir que se han complementado. No es vos agarré esta parte, yo esta y vos la final, porque no es así la cosa, ¿verdad? Entonces, platíquenlo con su equipo de trabajo, ¿verdad? Los grupos que nosotros, no son equipos, no son grupos, ¿verdad? Con los equipos que ya habíamos hecho. Y mañana, cuando yo termine de indicarles cómo vamos a hacer o qué es lo que pretendo yo con esos 8 ejercicios, me comentan y ya yo me quedo platicando con los 2 equipos que quieran trabajar. Exactamente así como lo hemos hecho, a mí me parece espectacular, ¿verdad? Me gusta mucho, se va aprendiendo despacio, evidentemente, pues aquí no todo el mundo va a quedar al 100% porque hay que sentarse y hacer, pero yo creo que así lo podemos seguir haciendo. Entonces, si quieren, pues nos vemos mañana. Les agradezco bastante a los equipos que nos han colaborado. Por eso, pues ya se ganaron, ¿verdad? El 50% porque han hecho un esfuerzo adicional. Y entonces, mañana hablamos un poquito sobre los otros 2 equipos y hablamos sobre los 8 ejercicios. Si no hay alguna consulta, vamos a tomarnos el cafecito. Díganme.
Disculpe, buenos días. Fíjese que, de hecho, eso le iba a decir que yo ya tenía preparado con mi equipo, o sea, dispuestos a participar. No sé si nos podría anotar de un solo o le decimos mañana. Vaya, me habló quién ahorita, hijo Jorge, ¿verdad? Jorge Romero, Ok. sí, correcto. Vaya, entonces, Jorge, usted considérese ya un equipo para mañana, ¿verdad? Bueno. O sea, ya solo un equipo más necesito que nos colabore. Mañana yo le doy las indicaciones, no hay problema. Bueno, gracias. Vaya, ok. Entonces nos vemos, pasen un feliz día, ¿verdad? Primero Dios, pues lastimosamente quizás ya no nos vamos a ver. Si Dios mediante los veo, el otro sí, ¿verdad? Ahí me saludan y me cuentan cómo van. Así que nos vemos primero Dios mañana por aquí, ¿verdad? Pasen feliz día. Gracias igualmente. Feliz día.